Bueno, vamos a hacer un repaso sobre lo que aprendimos de nomenclatura dentaria. Los dientes pertenecen a uno mismo o también pertenecen a los grupos anterior y posterior, pero como aprendimos en clase es necesario saber el nombre específico de cada diente o tal vez a veces el nombre específico de la cara del diente para poder comunicarnos tanto con el odontólogo como también nosotros mismos en el aula poder ir designando y nombrando a cada diente. Habíamos visto que el diente lo comparábamos con un prisma y este prisma se dividía en dos partes, una porción coronaria que era la más cortita y una porción radicular que era la parte más larga. También se le puede llamar corona y raíz. La división entre ambas la íbamos a llamar línea cervical o cuello anatómico del diente. Y la porción inferior de nuestra raíz la llamábamos ápice. El ápice puede ser tanto singular como plural dependiendo de la cantidad de raíces que tenga la pieza dental. Si tiene dos, va a tener dos ápices. Habíamos visto que la cavidad bucal se dividía en dos partes, una externa y otra interna. La parte externa o periférica era el espacio que comprendía entre los dientes y los labios. A este espacio lo llamábamos vestíbulo de la boca. Y de los dientes hacia adentro encontramos la cavidad bucal propiamente dicha. Esto es importante recordar porque los dientes van a tener 4 caras. Estas caras van a depender hacia dónde están orientadas y esto le va a dar su nombre. Entonces ahí vamos a aprender. Tenemos 2 caras del diente que son consideradas libres porque no se vinculan con ningún elemento dentario. Una de las caras libres va a ser la cara que está orientada hacia el vestíbulo de la boca, que se va a llamar vestibular. Y la otra cara del diente se va a orientar hacia la cavidad bucal propiamente dicha. Y en el maxilar superior nosotros tenemos la cara palatina. Y en el maxilar inferior esta cara libre se va a llamar lingual. Y entonces estas serían nuestras caras vestibulares de todas las piezas dentales, tanto en superior como también en inferior. Entonces fijémonos que acá tenemos las referencias de la B y la L. La B significa vestibular y la L sería de lingual. Entonces esas serían nuestras 2 caras libres. Y nuestras caras proximales van a depender de qué tan cerca estén de esta línea. Esta línea se le llama línea media y me divide la cavidad bucal en un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces, las caras proximales son aquellas que están en contacto con el diente vecino o el diente de al lado. Y dependiendo esta cara, si está más cerca de la línea media, se va a llamar mesial. Y si está lejos, se va a llamar distal. Por ejemplo, de esta pieza dentaria, esta cara de acá se llama mesial. Esta cara de acá se llama distal. Dependiendo qué tan cerca esté de esta línea del medio. Esta línea que vemos acá. Y el canino, por ejemplo, acá tenemos mesial. Y esta cara de acá distal. Y así sucesivamente, siempre va a ser mesial, distal, mesial, distal, mesial, distal. Excepto donde atraviesa la línea media, que en ese caso nosotros vamos a tener la unión de 2 caras mesiales, que es la única excepción. Mesial de este diente con mesial de este otro diente. Mesial, y de ahí siempre va a ser mesial, distal, mesial, distal, mesial, distal y así, sucesivamente. Entonces acá la D es de distal, en nuestro prisma, y la M es de mesial. Y por último, dependiendo de la función masticatoria que cumpla el diente, la parte superior de la corona, en los dientes anteriores, recordemos que su función era desgarrar o cortar, se le va a llamar borde incisal. Y en los dientes posteriores, que su función es triturar, moler o desarmar el alimento, se le va a llamar cara oclusal. Entonces esta O que vemos acá arriba sería por oclusal. Entonces ahí ya aprendimos las 4 caras y le agregamos una más. En los dientes anteriores tenemos 4 caras y un borde, en los dientes posteriores tenemos 5 caras en total. A su vez, el diente se va a dividir tanto longitudinalmente como también transversalmente. Longitudinalmente las caras libres se dividen en 3. Este sería un diente superior, por eso está la raíz primero y después la corona, y este sería un diente inferior, por eso está primero la corona y después la raíz. Dividimos en 3 longitudinalmente. Si acá tenemos mesial y acá tenemos distal, recordemos que esta sería la cara vestibular o lingual y esta sería la cara vestibular o palatina. Entonces le vamos a poner los nombres a los tercios. Y los tercios van a tener el nombre de la cara más próxima. Entonces si este tercio está cerca de mesial, se va a llamar tercio mesial. En el medio siempre es central o medio. Y este tercio se va a llamar tercio distal.
Este tercio que está cerca de mesial, tercio mesial de la cara vestibular, medio o central, y este tercio se va a llamar distal. Eso va a ser tanto para vestibular, palatino o lingual. Entonces acá ustedes tienen el dibujito que hicieron y ustedes tenían que escribirle los nombres completos. Este sería mesial, central, distal. Mesial, central, distal. Longitudinalmente. Y las caras proximales, o sea, mirándolo al diente de costado, de un costado del otro, vamos a tener las tres divisiones. Esta sería mesial o distal y esta sería mesial o distal. Entonces, acá teníamos vestibular y acá palatino. Acá tenemos vestibular y acá tenemos lingual. Entonces los tercios se van a llamar este tercio vestibular, este medio o central y este tercio palatino. En este diente se va a llamar tercio vestibular, medio o central y tercio lingual, porque es inferior. Entonces acá fíjense que tenemos vestibular, central, lingual, vestibular, central, lingual. Este es un diente anterior, este es un diente posterior. Acá lo mismo. Diente anterior superior, diente posterior inferior. Y en sentido transversal, el diente se va a dividir igual tanto para caras libres como para caras proximales. Entonces trazamos tres líneas así y dos líneas así. Dos líneas así y dos líneas así. Entonces ahí tenemos la división. Este tercio de arriba, que está cerca de oclusal, se va a llamar tercio oclusal en posteriores, incisal en dientes anteriores. Por eso la I de incisal y la O de oclusal. Este se va a llamar medio y este se va a llamar cervical porque está cerca de cervical de la corona. Cervical de la raíz, medio, y este tercio de abajo, apical. Entonces acá sería O de oclusal, medio cervical, cervical, medio y apical. Incisal, medio cervical, cervical, medio y apical. Entonces la idea era que ustedes escriban el nombre completo y no solo las iniciales. Y después aprendimos sobre la nomenclatura dentaria de fórmulas y registros, cómo tomar el registro de los nombres de cada pieza dentaria. La dentición temporaria o decidua consta en total de 20 piezas dentarias y por cada hemiarcada le llamamos cuando dividimos en derecho e izquierdo. Entonces, todo esto es una arcada y esto es una hemiarcada, o sea, es la mitad. Desde la línea media hacia posterior encontramos incisivo central, lateral, canino, primer molar, segundo molar. Incisivo central, lateral, canino, primer molar, segundo molar. Y así se repite de este lado lo mismo y de este lado lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para diferenciar de qué canino tengo que hacer el trabajo si tenemos 4 caninos? Siempre vamos a decir primero el nombre del diente, canino. Segundo vamos a decir si es superior o inferior. Y tercero vamos a decir si es derecho o izquierdo. Entonces, por ejemplo, este de acá sería canino, ya sabemos eso, pero es el canino inferior y de este lado está la izquierda, del lado de la derecha del paciente. Entonces sería canino inferior, izquierdo. Siempre recordemos que al paciente lo vemos de frente. Si es mi izquierda, del paciente va a ser la derecha. Y después tenemos la dentición permanente, que en total consta de 32 piezas dentarias. Volvemos a trazar una línea que divide en arcada derecha e izquierda y una línea que divide en superior e inferior. Por cada hemiarcada en total vamos a tener 8 piezas dentarias. Desde la línea media arrancamos con el 1, que es el incisivo central, incisivo lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar y tercer molar o muela de juicio. Entonces por cada hemiarcada tenemos en total 8 dientes. Y tenemos un lado derecho y un lado izquierdo, una arcada superior y una arcada inferior. Entonces la manera de localizar un diente va a ser decir si es superior o inferior y si es derecho o es izquierdo. Entonces, por ejemplo, si yo digo tercer molar superior izquierdo, estoy hablando de este molar de acá, porque dije superior y dije izquierdo. Pero existe una manera en resumir todo esto, que es utilizando el método de 2 dígitos. El método de 2 dígitos permite que con 2 números yo simplifique todo ese nombre completo largo. Por ejemplo, si utilizo el 16 como ejemplo, o 1.6, el primer dígito a mí lo que me dice es la posición en la arcada en la que está. El 1 significa arcada superior derecha, el 2 es la arcada superior izquierda, el 3 la arcada inferior izquierda y el 4 la arcada inferior pero derecha. Entonces, el 1 a mí me va a decir que el diente está en la arcada superior derecha y el 6 me dice a mí
qué pieza dentaria es. Entonces el 6, si volvemos atrás, sabemos que en el listado es el primer molar y entonces va a ser primer molar superior derecho por el 1. Siempre el 1 es la arcada superior derecha, el 2 la superior izquierda. Y esto sigue las agujas del reloj. 1, 2, 3 y 4. 1.6 significa lo mismo. Ahora, en la dentición temporaria no utilizamos 1, 2, 3 y 4, sino que usamos en vez del 1, el 5, en vez del 2, el 6, en vez del 3, el 7 y en vez del 4, el 8. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un 51. ¿Sí? El 5 significa temporario y el 1, incisivo central. Estamos hablando de este incisivo central que sería superior derecho. Eso sería en cuanto al método de 2 dígitos. Y el último método, que es el método de Zsigmondy, es un método que me permite solo graficar y dentro del dibujito que yo hago pongo el número del diente. Entonces, por ejemplo, si yo hago este dibujito, estoy hablando de también el 1 de la arcada superior derecha y dentro pongo el 0. También estoy hablando del 16 o el primer molar superior derecho. Es lo mismo. Si quiero gramatizar una arcada inferior, lo hago así. Esta sería la izquierda y esta sería la derecha. Entonces hago el dibujito de la arcada y adentro pongo el número. En este caso sería primer premolar inferior derecho. O también le puedo decir 44. Es lo mismo. Lo que pasa es que el método de Zsigmondy es difícil a la hora de hablarlo. En cambio el método de 2 dígitos lo puedo hablar y lo puedo escribir fácilmente. Y por último, este es el dibujo de lo que ustedes hicieron en clase, donde ustedes tuvieron que dibujar 8 piezas dentarias superiores y 8 piezas dentarias inferiores. Sacar con flecha e ir poniéndole el nombre completo a cada pieza dentaria, sin especificar si era derecha o izquierda. Solo hay que decir el nombre del diente y si es superior o inferior.